Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa, Semillero del Saber. Dar inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de noveno. En esta semana número 12 y en fecha de viernes 21 de agosto vamos a estar abordando el tema de los polígonos y la formulación de la área de los polígonos. Bien, en primera instancia vamos a identificar o a ver cuál es la clasificación de los tipos de polígonos que nos podemos encontrar. Bien, los polígonos son superficies limitadas, en este caso por lados rectos. Bien, nos encontramos con la primer tipo de clasificación, que son los regulares. Son aquellos que tienen sus lados iguales. En este caso, su característica principal viene siendo, como los acabo de mencionar, es que sus lados son iguales y sus ángulos internos también. Los irregulares, por su parte, son aquellos que tienen, en este caso, lados de diferente medida. Pueden ser, por ejemplo, en este caso, un rectángulo, un rombo o un trapecio. También tenemos a los paralelogramos, y estos básicamente son aquellos que tienen paralelos sus lados opuestos, como puede ser un cuadrado, un rectángulo, un romboide y un rombo. ¿Y esto por qué? Porque básicamente sus lados opuestos comparten su misma medida. Porque podemos decir que el cuadrado, bueno, también es un polígono regular, pero viene también siendo un paralelogramo, porque si podemos identificar, este lado superior y este lado inferior básicamente miden lo mismo. Por su parte también el lado del lado izquierdo y el derecho. Por su parte también tenemos al rectángulo, que como pueden ver, su lado superior y el inferior son básicamente iguales. Por su parte, el izquierdo y el derecho también lo son. Ahora, el romboide superior e inferior comparten la misma medida y sus lados iguales comparten la misma dirección y por ley también la misma medida. También tenemos en la característica o una identificación de un rombo, que viene también siendo parte de un paralelogramo. Pues bien, entonces esa sería la clasificación que debemos de tener en consideración para identificar de qué tipo de polígono se está trabajando. Recuerden, los regulares son aquellos que contienen sus lados iguales y sus ángulos internos también. Por su parte, los irregulares son aquellos que tienen sus lados diferentes. Y los paralelogramos son aquellos que tienen sus paralelos, en este caso sus lados opuestos. Ahora muy bien, pasamos con los elementos de un polígono regular. Tenemos el primero de ellos, el centro. Bien, esta figura básicamente es un pentágono. Un pentágono porque tiene 5 lados. Bien, entonces en base a esta figura podemos proceder a identificar cada uno de sus elementos. Tenemos, como he mencionado, el centro. Tenemos el valor de radio, que es considerando desde el extremo de la figura hasta el centro. Decimos que esa va a ser la consideración de radio. Ahora, por su parte, también tenemos al ángulo interno o al ángulo central, que se origina dentro del radio y el centro. Los ángulos interiores, que vienen siendo los de aquí, en consideración a la figura que se esté tomando en cuenta. También tenemos el apotema, que es importante considerar también por su parte, porque nos ayuda a identificar el área de en este caso de un polígono. La diagonal, que son la unificación de los vértices. La circunferencia, en este caso, que es la totalidad de los lados. Y en este caso también tenemos a las vértices, que son las unificaciones o son la intersección de cada línea. Pues bien, entonces allí es importante considerar cada uno de los elementos de un polígono regular. Bien, dentro de, en este caso, de un polígono también tenemos lo que es llamado la apotema, que es considerando el valor de aquí. Bien, esta básicamente es el valor que se encarga de dividir a un triángulo por, bueno, el que corresponda dentro de la figura. En este caso se está trabajando con el mismo pentágono, y dentro de este pentágono se puede trazar un triángulo, y ese triángulo pues viene siendo la denotación de la apotema. Decimos que es la división o la intersección media que existe en el triángulo dentro de la figura. Bien, un polígono regular puede ser inscrito en una circunferencia y dividido en triángulos iguales. Bien, y el apotema es la altura de cada triángulo, como ustedes pueden ver. Bien, si los polígonos son regulares, para calcular su área usamos la siguiente fórmula, que es igual, área va a ser igual a perímetro por apotema, dividido para 2,
donde perímetro viene siendo representado por la P y básicamente es el perímetro del polígono en general. AP vienen siendo las siglas de la apotema y esta es la recta perpendicular que va desde el centro de la circunferencia que se inscribe al polígono hasta uno de sus lados. Bien, como hemos mencionado anteriormente. Ahora por su parte vamos a ver cuál es la resolución de unos planteamientos en este caso hay unos ejemplos de lo que corresponde a hacer el cálculo del área de estos polígonos. Polígono regular, regular e irregular, como pueden ustedes darse cuenta. Bien, la solución es básicamente esta. De acuerdo con el número de lados, se trata de un octágono, por lo tanto su perímetro será igual. Estoy considerando que es el literal A. Vamos a trabajar primero con este literal A. Bien, contamos entonces los lados, que es el primer paso. Decimos que este es un octágono porque tiene los 8 lados. Pues bien, la primera formulación que debemos de tener en cuenta es la de perímetro, porque en base a que tengamos la formulación y el valor de perímetro podemos proceder a calcular el valor de área. Bien, colocamos entonces el número de lados que contenga y el valor de cada lado. En este caso, cada lado me vale 18 centímetros. También es importante considerar la equivalencia. En este caso se está trabajando con centímetros. Bien, ahora entonces, perímetro. La formulación es la siguiente. Número de lados por, en este caso, el valor de cada lado. ¿Cuántos lados había de un octágono? 8. Pues 8 pasaría 8L. Perímetro va a ser igual a 8 por 18. 18 haciendo hincapié en que cada lado vale 18 centímetros. Hacíamos una multiplicación. 8 por 18 es igual a 144 centímetros. Muy importante la equivalencia. Entonces así es como calculamos el valor del perímetro. Ahora sí, una vez calculado el valor del perímetro, bueno, procedemos ahora sí a poder calcular el área. Con la siguiente formulación, reemplazamos este resultado en la fórmula del ángulo de un decágono. Su perímetro es el siguiente. Pues bien, entonces el perímetro va a ser igual a 144, que es el valor que ya hemos obtenido por medio, por ahora la apotema. Si nos damos cuenta, la apotema va a ser, en este caso, la intersección del punto y a uno de sus extremos, considerando un triángulo de por medio. Entonces el valor es de 21.73. Entonces extraemos este valor, lo colocamos aquí y ahora lo dividimos para 2. El resultado nos viene estableciendo que va a ser, en este caso, 1564,56 centímetros cuadrados. Es importante, al menos en el valor final, obtener la cifra o la equivalencia correcta. En este caso va a pasar con el valor de elevado a 2. Ahora pasemos con la resolución de la segunda figura, que viene siendo el literal B. Bien, bueno, y también encontramos la del C, básicamente. La figura muestra que se trata de un decágono. Pues bien, entonces ya hemos contado los lados. Decimos que la figura corresponde a tener 10 lados. Primero calculamos el perímetro, es importante. Número de lados, 10. Ahora, el valor de cada lado. ¿Cuánto vale cada lado? 5, en este caso hay metros, 5 metros. Multiplicamos 10 por 5 igual a 50. Pues bien, ya tenemos el valor del perímetro. Ahora lo planteamos dentro de la formulación del área. En este caso, perímetro igual por apotema dividido por 2. Sería área igual a 50, que es el valor del perímetro, multiplicado, en este caso, por 7,7, que viene siendo el valor de apotema, que ya está establecido, como ustedes pueden ver en la figura. Dividido para 2. Entonces, el valor de promedio me sale 192,5 metros cuadrados. Como pueden darse cuenta, hemos estado trabajando en la equivalencia de metros. Y el valor final viene siempre expresado por la denotación de elevado al cuadrado. Ahora, como última instancia, tenemos el cálculo de esta figura. Como ustedes pueden identificar, es una figura de lado de tipo irregular, porque sus lados no comparten los mismos números así. Entonces, tenemos un procedimiento al menos diferente. Vamos a desglosarlos en dos partes. Tenemos, por ejemplo, a un hexágono, porque tenemos 6 lados aquí, y a un cuadrado. Pues bien, primero calculamos entonces el área de un cuadrado. Para calcular el área de este octágono irregular es necesario descomponerlo en figuras conocidas. Como ustedes pueden ver, aquí hay, por ejemplo, un cuadrado. Entonces solucionamos eso en primer lugar. Si trazamos una línea vertical, obtenemos un cuadrado y un hexágono regular.
cuyos lados miden 3 centímetros cada uno. Pues bien, entonces decimos que todos valen 3 centímetros. Y queremos hacer la sumatoria de sus áreas. Bien, entonces el área o la formulación para hallar el área de un cuadrado es área del cuadrado va a ser igual a L por, en este caso, elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale cada lado? Pues 3. Este 3 va a ser multiplicado por, en este caso, elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 9, porque decimos que 3 por 3 sería como resultado 9. Muy importante la valencia, 3 en este caso 9 centímetros cuadrados. Seguimos entonces con la formulación, el cálculo de este hexágono. Para calcular el área del hexágono debemos calcular primero la apotema. Entonces ya hay otro cálculo de por medio aquí. Tomando en cuenta que el radio de la circunferencia se inscribe a un hexágono es igual a su lado. Pues bien, entonces como hemos también denotado, dentro de esta figura que es un hexágono, podemos colocar la formulación de triángulos. Y dentro de ese triángulo, como ya hemos visto, existe la apotema, que es básicamente la altura de mencionado triángulo. Bien, entonces aquí ya tenemos desglosada la figura. La apotema va a ser en este caso la mitad. Vamos a trabajar con esto. Tenemos entonces que un lado vale 3 y la mitad de este es 1,5. Pues bien, y la otra vamos a hallar cuánto vale el valor de aquí de la apotema en general. Para ello vamos a formular Pitágoras. Pitágoras nos establece que los valores de los cuadrados, en este caso de los triángulos que ya tenemos, van a ir elevados al cuadrado para obtener nuestra resolución final. Apotema entonces va a ser raíz de 3, que viene siendo uno de sus lados, elevado al cuadrado, restado de, en este caso, de 1,5, que viene siendo otro valor de cada lado, elevado también al cuadrado. Pues bien, aquí realizamos la operación. En este caso, por ejemplo, tenemos un elevado de 3 por 3 sería 9, y 1 por, en este caso 1.5 por 1.5 nos da como resultado 2.25. Pues bien, esos valores van a ser restados, y en esa resta obtenemos un valor que va a ser, en este caso, trabajado en raíz cuadrada. Raíz cuadrada del valor que nos salga de por medio de esta resta. Bien, la resolución aquí básicamente nos establece que es 2,6 centímetros. Pues bien, entonces decimos que este va a ser el lado. Ahora sí, ya tenemos el valor en este caso de la apotema. Ahora sí, entonces con la formulación normal con la que estamos trabajando, ya podemos calcular el área de esta figura, de este hexágono. Decimos área va a ser igual a, en este caso, perímetro, viene siendo en general de 3 por 6, porque como pueden darse cuenta, estamos trabajando y considerando el valor de cada uno de los lados. Lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, en este caso tenemos 6 lados, y cada lado, como ustedes pueden darse cuenta, valía 3. Entonces 6 por 3, y allí la consideración, multiplicado por el valor de la apotema que acabamos de solucionar, dividido para 2. Y bien, este resultado nos va a dar que es 23,4 centímetros cuadrados. Ahora sí, una vez obtenido el área de esta figura, de este hexágono, y el área en este caso del cuadrado, pues vamos a procederlos a sumar. Decimos, finalmente sumamos las dos áreas. Tenemos la del cuadrado, que es 9 centímetros, sumado a 23,4 centímetros en este caso del hexágono, con un resultado del área de esta figura de 32,4 centímetros. Pues bien, básicamente sería la resolución de nuestras figuras, en este caso de los polígonos que podamos encontrarnos. Bien, sin más, les agradezco mucho y nos estaremos viendo la próxima semana.